días, hermanos. Quiero invitarles a abrir este momento de alabanza a nuestro Señor y pensando en el pasaje del cual el pastor nos va a hablar en esta mañana, en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo le habla a dos, entre todos los versículos, les ruega a dos hermanas que se pongan de acuerdo, a Evodia y Síntique. Les dice, pónganse de acuerdo en el Señor. Se ve que tenían alguna diferencia entre ellas y les dice, hemos sido compañeros, hemos luchado juntos, han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Esto me hizo pensar que Pablo tendría en mente de estar diciéndoles, a ver chicas, pónganse de acuerdo en el Señor, no bajen la mirada del Señor, no bajen la mirada de la misión que tenemos como cristianos. Por eso en esta mañana me gustaría que podamos empezar cantando el himno Un mandamiento nuevo os doy. Las palabras del Señor Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Y en el mismo capítulo de Filipenses 4, un poco más adelante, Pablo les dice a los filipenses, alégrense siempre en el Señor, regocíjense, insisto, alégrense. Por eso quiero invitarles a cantar el versículo del Salmo 118 que dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él, cantando con alegría. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos en él. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos en él. Y para siempre es su bondad, al Señor
adelante que no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, dándole gracias. Por eso vamos a cantar estos dos coritos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, pero al mismo tiempo hagámoslo con acción de gracias. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansando en el Señor, tus penas pasarán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. ¿Lo hacemos de nuevo? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansando en el Señor, tus penas pasarán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Cristo, yo quiero dar gracias. Cristo, yo quiero dar gracias. Cristo, yo quiero dar gracias. Gracias por tu gran bondad. Amén, Señor, queremos darte gracias. Gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias porque podemos venir ante tu presencia con regocijo para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, para darte toda la gloria y toda la honra. Señor, en esta mañana venimos con nuestros corazones dispuestos a que nos hables, dispuestos a que nos moldees, dispuestos, Señor, a oír tu voz y a que podamos compartirla y a que podamos asimilarla y a que podamos obedecerla. Habla, Señor, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos esté tocando en esta mañana para poder escuchar con claridad lo que tenés para cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos porque podemos tener la libertad de reunirnos, de la libertad de adorarte, y pedimos que obres, que le des palabra al pastor, que lo bendigas para que tu palabra en esta mañana sea predicada. Alabado seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos el mensaje. Buen día, hermanos. Qué alegría vernos nuevamente. Hoy quisiera compartir esta palabra con ustedes en esta mañana, Día del Señor. También que la bendición de Dios esté junto con los hermanos en esta mañana. Hoy queremos predicar esta palabra de Filipenses capítulo 4, verso 4 al 9. El título se llama Regocijaos en el Señor. Justamente en este tiempo necesitamos gozo que viene de nuestro Dios. En toda parte del mundo, mucha gente vive con mucha depresión, con mucha ansiedad en este tiempo de coronavirus. Y nuestro Dios dice, no os afanéis por toda esta cosa, sino cree en mí. Entonces, justamente hoy la palabra de Dios nos dice, regocijaos, hermanos. Regocijaos nuevamente, dice la palabra. Pero cuando preguntamos cómo podemos estar gozosos en este tiempo,
cuando dice regocijaos, otra vez le digo regocijaos, no entendemos muy bien la intención de nuestro Dios, pero en esta palabra hay un gran sentido o peso que viene de nuestro Dios, porque todo el libro de la carta de Filipenses es una carta que habla del gozo en el Señor, habla del regocijo, y por eso continuamente nos dice regocijaos, alégrense, estén gozosos. Casi aparece 13 veces, y cuando nos habla de este gozo que viene de Dios, es un gozo realmente que no viene de este mundo, sino es un gozo celestial. Entonces, yo esta semana leí un libro escrito por un misionero llamado Samuel Moffett, que escribió de Filipenses, son 4 capítulos, y el título del libro se llama El regocijo en tiempo de ansiedad, porque él también tuvo que predicar la palabra de Dios en tiempo de Primera Guerra Mundial. Había mucha epidemia en esa época, y también tuvo que pasar también la Segunda Guerra Mundial, y que ese tiempo que él vivió no era tan lindo o estable cuando él estaba haciendo la obra misionera en China. Entonces escribió este libro justamente en este tiempo de ansiedad, cuando estamos viviendo en mucha incertidumbre. ¿Cómo podemos nosotros, los cristianos, tener el regocijo en nuestra vida? Por eso dice alegraos. Cuando dice esta palabra que está en imperativo, realmente no entendemos, porque el gozo, la alegría son nuestros sentimientos. Nosotros muchas veces no podemos hacer nada. Es decir, cuando Dios dice amaos uno a otros, estén gozosos, alegres, y son emociones. ¿Y cómo podemos hacer que nosotros, nuestra tristeza, de nuestra angustia, poder pasar a tener gozo? Pero cuando dice alegraos o regocíjense, está diciendo que encontremos razones de nuestra alegría. Como las emociones no podemos ordenar, pero nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de mirar el mundo. Entonces, cuando encontramos razones y también muchas causas en que podemos estar alegres, podemos otra vez cambiar nuestras emociones. Por lo tanto, aquí está hablando que en el verso 8, pensad estas cosas que son buenas, y además en el 9, lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice nuestro apóstol Pablo. Por eso, en esta mañana, nosotros queremos saber cómo el apóstol Pablo tenía ese gozo que venía de Dios. Entonces, cómo él, estando en la prisión, 13 veces dijo en esta carta, diciendo regocijaos en el Señor, y otra vez le dijo regocijaos. Él, miren, hermano, que no es que estaba esperando para casarse, tampoco él ganó mucho dinero, y tampoco sabemos que él estaba por tener mucha fama o tampoco cargos altos dentro del gobierno. También sabemos que la sociedad era una sociedad inestable. Además, él escribió en la cárcel esta carta. Si bien disfrutaba de un poco de libertad, pero recuerden que él estaba viviendo en la cárcel. Y además, cuando vemos la historia del cristianismo, dice que esta cárcel, el carcelero se llamaba Bruce, y era un hombre muy gentil, bueno. Por eso permitió la visita, una cierta libertad. Pero cuando Pablo escribía esta carta,
este carcelero había muerto y que había vino uno nuevo llamado Tiquelianus. Y él era pariente del emperador y dice que mató la hermana del emperador con el puño. Y además dice que era un muy malvado. Y la fama de su maldad no solamente trascendió la cárcel, sino en todos los lugares la historia habla de su maldad. Y además sabemos que el emperador Nerón comenzó a gobernar el Imperio Romano y que sabemos que este emperador Nerón había matado a su madre, envenenándola, y además mató también su primera esposa y la segunda esposa. Entonces, la situación histórica describe que esta época no era tan estable. Y además, Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Dice que dentro del Imperio Romano, la mayoría eran esclavos, y en la ciudad de Filipos también vivían muchos militares retirados. Y según el Plutarco, dice que en la historia que muchos de estos militares retirados no estaban pasando bien. Había tenido mucha necesidad y estaban vagando por los campos y diferentes lugares sin encontrar una vida generosa y también una vida estable. Entonces vemos que fue una época muy inestable, oscura, y además la situación cada vez era más difícil. Y además la situación de la iglesia también no era muy buena. El apóstol Pablo estaba en la prisión, pero sin embargo había muchos que tenían envidia del apóstol, y que en el capítulo 1, verso 14, dice que no solamente estaba atormentando a Pablo, sino que también traía dificultad en su obra misionera. Y en el capítulo 4 también vemos aquí que en el verso 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Esta palabra nos hace ver que la iglesia de Filipo también estaba dividida en dos partes por la lucha de estas dos hermanas que fueron líderes. Entonces, claro, no había ninguna razón para estar alegre humanamente el apóstol Pablo. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo dice regocijaos? En primer lugar, dice la palabra regocijaos en el Señor siempre. Muchas veces nosotros cuando ganamos dinero nos alegramos, cuando nos casamos, cuando la iglesia crece, cuando nos va bien, todas las cosas nos alegramos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros regocijemos en el Señor. Está diciendo que como hemos conocido a Dios, como hemos recibido el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, entonces regocíjense, porque fuimos perdonados nuestro pecado, fuimos salvos y además nos espera el reino celestial. Y bueno, por el Señor Jesús, regocíjense la palabra de Dios. Y además en capítulo 3:8 dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Claro, todo lo he considerado como pérdida, sea dinero, fama, poder, como pérdida, porque conocer a Jesucristo es lo más valioso. Por eso dice que hay gozo en Él. Por eso dice: por Él lo he perdido todo, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Entonces aquí dice: toda la cosa considero como basura, considero como cosas de estiércol que no sirve para nada, sino que solamente lo que deseo es tener a Cristo Jesús. Si tenemos
a Cristo Jesús es lo mejor para mi vida. Entonces estoy gozoso, dice el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros cuando ganamos más, cuando tenemos un poquito más de fama, más de honor, más de poder, nos alegramos. Pero es algo momentáneo, ¿no? Muchas veces nosotros nos esforzamos. Cuando logramos algo, nos alegramos, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un gozo incomparable que viene de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en el verso 20 de capítulo 1 dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Claro, ahora yo viva o muera, yo vivo para que Cristo sea exaltado. Esta es mi alegría y mi gozo. Y además en el 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, muchos quieren vivir, pero acá el apóstol Pablo dice: para mí es mejor morir. Morir es mi ganancia, dice. Entonces, en el 22 dice: ahora bien, ¿qué escogeré? Y no lo sé. Claro, no sé si seguir viviendo o mejor morir. Y bueno, esto para mí es un dilema. Para mí, si alguien me dice, ¿qué va a tomar? ¿Café o té? Y bueno, no sé qué escoger. De la misma forma, el apóstol Pablo también dice, no sé, qué es lo mejor, pero para mí es mejor morir. En el 23 dice: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Dice el apóstol Pablo: como Cristo para mí es todo, Cristo me da gozo, alegría, entonces para mí, en esas dos opciones, es mejor partir y estar con Cristo, es decir, es mejor morir y estar en el reino celestial. Esa seguridad, ese gozo que viene del reino celestial, él está diciendo, para mí es muchísimo mejor. Aquí está enfatizando en esta palabra, diciendo, no es que sea mejor, sino muchísimo mejor. Entonces, en vez de estar en la cárcel, en vez de estar viviendo, para mí es mejor estar con Jesucristo y para mí es mejor morir. Y además en el 24 dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Claro, está diciendo, para mí personalmente es mejor estar junto con Cristo, pero para ustedes, para la evangelización, para la iglesia, para servir a los hermanos, yo estoy viviendo en este mundo. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo sacrificó hasta su muerte. Muchas veces nosotros valoramos personas que sacrifican la vida por otro, pero el apóstol Pablo sacrificó su muerte para otros, para que otros conozcan a Jesucristo, para que otros tengan este gozo que viene de Dios. Entonces, él está diciendo el sentido de vivir en esta vida. Para mí es mejor en el reino celestial, pero estoy viviendo aquí para ustedes, para los hermanos y para también ayudar a los hermanos de la iglesia. Yo en estos días en YouTube vi un video de 20 minutos de un profesor de Harvard, de la Universidad de Harvard, de Business School, de la escuela de business. Allí el profesor Michael Norton dice que con el dinero se puede comprar la felicidad. El título parece muy llamativo, ¿no? ¿Cómo se puede comprar
la felicidad con el dinero, no parece lógico. Pero él explica allí que dice que en Canadá hizo este experimento. A los estudiantes universitarios le dieron $5 durante el día que use libremente ese dinero. Entonces algunos compraron café, otros fueron a gastar el dinero en lugares de diversión, otro con ese dinero gastó para ayudar a otros. Y después, al día siguiente, le dio $25, también para que gastara según su libertad. Entonces ahí también algunos gastaron $25 para uno, otro para la diversión, pero había estudiantes que gastaron para ayudar a otros. Entonces, después hicieron la evaluación, es que lo que habían gastado para ayudar al otro estaban mucho más felices. Después este mismo experimento hizo en Uganda, en África, el resultado fue lo mismo. Entonces, en el video dice que si gastamos bien el dinero, allí podemos comprar la felicidad. ¿Qué nos dice esto? Es decir, el apóstol Pablo también nos está diciendo que que encuentro gozo en el Señor, pero si vivo para el otro, allí viene mi gozo, mi alegría. Recuerde que nuestro Señor Jesús también vino al mundo para servir a los otros. Nos mostró ese ejemplo y además el apóstol Pablo también, que vive para Cristo, para que el nombre de Cristo sea exaltado y también para servir a otro. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: yo soy el hombre más feliz en este mundo porque tengo valor en mi vida. Así que, hermanos, como el apóstol Pablo, como Jesucristo, nosotros también vivamos para tener este gozo que viene del Señor, que consideremos toda la cosa como pérdida, pero conocer a Cristo es lo más valioso de nuestra vida y ahí encontremos otra vez gozo en este tiempo. Y después, en segundo lugar, en el verso 5 dice que sea conocida vuestra gentileza porque el Señor está cerca. Está diciendo que el Señor está cerca. La venida de nuestro Señor Jesús cada vez está más cerca. Entonces, como está más cerca, estamos en este tiempo de que no sabemos cuándo estaremos delante de nuestro Señor Jesús. Entonces, vivamos practicando el amor, porque nosotros ya tenemos que hacer cuenta de nuestra vida. Y además, en Juan, capítulo 16, 33, dice: yo le he dicho esta cosa para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Aquí dice anímense. Aquí esta palabra anímense es que tengan valor, tengan alegría, tengan fuerza. Es porque en este mundo tendremos aflicciones, pero nuestro Señor Jesús venció a Satanás en la cruz y resucitó y está sentado en el trono, está gobernando. Por eso el milenio ya estamos viviendo nosotros. No es que estamos esperando el milenio que va a venir, sino que desde la resurrección de Jesús hasta la venida de nuestro Señor Jesús ya es el milenio, este periodo donde Cristo ya declaró que Él venció la muerte, venció a Satanás y por lo tanto con Cristo Jesús somos vencedores. Así que en primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si realmente en este tiempo de pandemia, si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces somos
más que vencedores. Nosotros por la fe declaramos victoria y además nosotros, a pesar de las aflicciones, nosotros podemos estar gozosos. Miren que yo traduje un libro llamado La misión de por vida. Allí aparece un hombre que con $100 comenzó a hacer buena obra. Dice que en ese libro, con $100, repartió en 10 cajas y comenzó a ayudar a otros hermanos. Entonces ahí encontró realmente alegría y gozo, a pesar de que él tenía cáncer de pulmón y además le dijeron los médicos que tenía 2 años de vida. Pero cuando él comenzó a practicar el amor con $100, después hizo con $200, después comenzó a crecer y bueno, el anciano, pastor, y comenzó a dar más de $1,000, pero ahí dice que cuando comenzó a tener valor de su vida, tuvo alegría y hasta el día de hoy, después de 15 años, él está vivo, sigue viviendo, haciendo esta obra de ministerio del buen pastor. Así que nosotros, como dice la palabra, como el Señor está cerca, nosotros practiquemos nuestra gentileza, es decir, practiquemos el amor en este tiempo, allí encontraremos realmente más gozo. Y después, en tercer lugar, el apóstol Pablo dice que encuentre motivo de gratitud para alegrarnos. En el verso 6 y 7 dice: para nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no nos preocupemos, no estemos afanosos, sino que si oramos, Dios transforma esa ansiedad en acción de gracias. Entonces, nuestra bendición que tenemos en Dios es poder orar en este tiempo. Y por eso dice aquí, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios sobrepasará nuestro entendimiento. Con estas palabras, nosotros en este tiempo, crean, hermanos, que si realmente, si oramos, Dios transforma a través de la oración en muchos motivos de gratitud, de agradecimiento. Entonces, cada mañana encuentren algún motivo para agradecer a Dios. Y además, cuando oramos, tenemos que orar en esta forma. Primero, hagan una adoración. Adoremos a nuestro Dios. Después, confesión. Confesemos nuestros pecados. Después, tercero, hacer agradecimiento. Y cuarto lugar, hacer la petición. Entonces, si oramos en esta forma, entonces Dios nos va a dar la gracia suficiente para poder agradecer a nuestro Dios, y allí podemos encontrar motivo para agradecernos, y con esta acción de gracias cada día Dios va a abundar en nuestra vida, acción de gracias, y también Dios va a obrar en nuestra vida. Por eso en este tiempo de coronavirus, en cada día ustedes encuentren un motivo de gratitud. Un amigo médico dice que si agradecemos cada mañana, cada día, dice que se mueren miles de bacterias que hay en nuestro cuerpo. Por eso, juntos en este tiempo, la Iglesia Betel, juntos agradezcamos a nuestra familia, a la Iglesia, a nuestro Dios, a Jesucristo y también a este país. Entonces, Dios va a dar este corazón
de gratitud y también va a hacer milagros en nuestra vida. Miren que yo cuando estudiaba en el seminario, la carrera de maestría en Corea, yo trabajé en la biblioteca. Un año trabajé colocando libros y bueno, me hacía mucho mal. Y bueno, oré que Dios me trasladara a otro trabajo. Pero Dios no escuchó esa oración. Entonces seguí trabajando, pero al principio me quejé, pero después, ¿saben qué ocurrió? El director de la biblioteca, después de un año, me dijo, mira Pablo, ¿por qué no te quedas acá sentado? Y bueno, y controlás los libros que salen y entran. Entonces, a partir de ese momento no tenía que hacer nada, porque ningún seminarista se llevaba libros sin autorización. Entonces, yo durante 2 años me quedé sentado ahí recibiendo beca y además el director de biblioteca me consiguió otra beca. Después, 3ª beca, 4ª beca. Y bueno, entonces suplió toda mi necesidad. Entonces yo dije, ¿qué hubiese pasado si yo dejaba de trabajar en la biblioteca? Por eso, miren que como nuestro Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, que quiere dar lo mejor para nosotros, que quiere bendecir nuestra vida. Muchas veces nosotros pedimos, a veces no recibimos esa respuesta, pero es porque Dios quiere darnos algo mejor. Por eso siempre tengamos fe en que Dios quiere dar lo mejor y quiere bendecir nuestra vida. Por eso en el verso 8 dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay algo de esto pensad. Claro, en este tiempo nosotros pensemos esto, que es bueno, que es agradable, que es santo, que es bueno, y además que lo que hemos aprendido pongamos en obras. Entonces, todos estos consejos que nos da nuestro Señor Jesús y su gracia esté invadiendo nuestra vida y que en este tiempo cada vez estemos más alegres, gozosos. Por eso, hermanos, regocijaos en el Señor. Oremos juntos. Señor, gracias por esta palabra. En este tiempo de incertidumbre, de mucha ansiedad, trae, Señor, en nuestros corazones este gozo celestial, esta alegría que viene de nuestro Señor Jesús y que encontrando razones para estar gozosos, que tu gozo invada nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos dé este gozo en todos los hermanos de la iglesia de Betel. Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Y nos despedimos cantando Corazones siempre alegres, pensando en lo que hemos escuchado, que el Señor bendiga su palabra predicada en esta mañana. Amén. Bendecida semana y gozosos en el Señor. Dios les bendiga.